En el programa de hoy, revista española Vida Nueva usa falso estudio del Vaticano para atacar a EWTN. Papa Francisco afirma que no podemos permitirnos ningún cansancio al hacer el bien. Además, Santo Padre condena atentado a residencia del primer ministro de Irak. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que la revista española Vida Nueva usó un falso estudio del Vaticano para atacar a EWTN. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Citando un falso estudio del Vaticano, la revista española Vida Nueva atacó a la cadena de televisión católica EWTN, acusándola de ser responsable de la mayoría de las noticias falsas contra el Papa Francisco. Al respecto, tanto el autor del artículo como Vida Nueva han admitido que no tienen acceso al supuesto estudio, mientras que en el Vaticano desconocen su existencia. En su artículo Los poderes eternos contra el Papa, Fernando Vidal, doctor en Sociología y catedrático de la Universidad Pontificia Comillas en España, aseguró recientemente que un estudio realizado para la Santa Sede revela que el 85% de las noticias falsas o llamadas también fake news contra el Papa Francisco tienen su origen en la red mediática estadounidense. Es en base a esa única mención del supuesto estudio que Vidal lanza una serie de ataques contra EWTN. De igual manera, este acusa a la fallecida fundadora de la cadena televisiva Madre Angélica de haber sido una intransigente crítica contra el Concilio Vaticano II y cualquier asomo de apertura religiosa. Sin embargo, en su supuesta defensa del Papa Francisco, Fernando Vidal olvida el cariño del Santo Padre por la fundadora de EWTN, a quien considera una mujer santa. En una reciente comunicación telefónica con Asiprensa, Fernando Vidal admitió que no tiene acceso al supuesto estudio porque la cifra le fue proporcionada por una autoridad del Vaticano en una conversación informal y admitió que decidió basarse en un chisme porque le pareció interesante. Como se sabe, EWTN es la organización mediática que más horas de cobertura en vivo ha realizado de las actividades y viajes del Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, llevando su mensaje a los hogares de todo el mundo. Para Alejandro Bermúdez, director ejecutivo del Grupo ASI, señaló que no es solo vergonzoso, sino irresponsable que Fernando Vidal, quien es sociólogo de profesión, cite un estudio con cifras no solo absolutamente indemostrables, sino completamente irreales desde el punto de vista estadístico. Por otro lado, en su audiencia general de cada miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco expresó que no podemos permitirnos ningún cansancio al hacer el bien. Veamos. El Papa Francisco concluyó este miércoles 10 de noviembre su serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, pronunciada en la audiencia general que se llevó a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. Durante su discurso, el pontífice indicó que en este camino exigente pero fascinante, el apóstol nos recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en el hacer el bien. Ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frene ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. De esta manera, el Papa Francisco recordó que debemos confiar que el Espíritu Santo siempre viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que necesitamos. Los animo a pedir con confianza al Espíritu Santo que ayude en nuestra debilidad. Lo podemos hacer con la oración que nos propone la liturgia el día de Pentecostés y que empieza así: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo. En este sentido, el Santo Padre pidió aprender a invocar más a menudo al Espíritu Santo y detalló que esta oración nos ayudará a caminar en la alegría y en la libertad. Ahora les contamos que el sumo pontífice condenó el reciente atentado en la residencia del primer ministro de Irak. Más información en la siguiente nota. El Papa Francisco expresó su cercanía al primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, por el atentado en su residencia en Bagdad y condenó este vil acto de terrorismo. Así lo indicó el Santo Padre a través de un reciente telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. En la misiva, el obispo de Roma transmitió su cercanía en la oración al primer ministro, su familia y a los heridos. Además, el mensaje indicó que el pontífice expresa su confianza en que con la bendición de Dios Altísimo, el pueblo de Irak será confirmado en la sabiduría y la fuerza para seguir el camino de la paz a través del diálogo y la solidaridad fraterna. Como se recuerda, el atentado a la residencia del ministro de Irak ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre. Un dron bombardeó la casa de Mustafa al-Kadhimi, localizada en el barrio más protegido de Bagdad. En esta línea, el primer ministro iraquí relató que sobrevivió al atentado, pero que varios de sus guardaespaldas resultaron heridos en el ataque, del que nadie se ha responsabilizado. Es preciso recordar que el Papa Francisco visitó Irak del 5 al 8 de marzo de 2021. Al finalizar el último evento de su viaje apostólico, una misa en el estadio de Erbil ante miles de personas, el Santo Padre señaló que este país permanecerá siempre con él en su corazón y pidió a los iraquíes trabajar juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie. En otras noticias, con motivo de la coronación de la Virgen de Satanudos en Buenos Aires, Argentina, el Papa Francisco alentó a confiar los nudos de la vida a la Madre de Dios. Con motivo de la coronación de la Virgen de Satanudos en Buenos Aires, Argentina, el Papa Francisco alentó a confiar los nudos de la vida a la Madre de Dios. Como se sabe, el 8 de diciembre de 1996, la Virgen de Satanudos arribó desde Alemania hasta la parroquia San José de Talar, santuario de Nuestra Señora, que desata los nudos en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Es por ello que con motivo de los 25 años de ese acontecimiento, el pasado domingo 7 de noviembre, la comunidad coronó la imagen de la Virgen de Satanudos, advocación mariana a la que el Papa Francisco tiene un especial cariño. La misa estuvo presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. En una carta enviada con motivo de la celebración y leída por el Cardenal Poli, el pontífice expresó que desde que llegó la Virgen de Satanudos a la parroquia, miles de peregrinos se acercan a conocer su imagen, a confiarle sus intenciones, a dejar en sus manos tiernas de madre los nudos de sus vidas. En esta línea, durante su homilía, el Cardenal Poli reconoció que la imagen de Nuestra Señora que desata los nudos representa a la Virgen María, atenta a los padecimientos de sus hijos. Además, recordó que la coronación invita a que ella reine en nuestros corazones. Cabe señalar que luego de la homilía se coronó la imagen de la Virgen, seguida de aplausos, el repique de campanas y la entonación del canto Bendita sea tu pureza. La Santa Sede confirmó el viaje apostólico del Papa Francisco a Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre y presentó el logo del viaje y el lema. Veamos. Hace unos días, la Santa Sede confirmó el viaje apostólico del Papa Francisco a Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre y además presentó el logo y el lema para estas visitas. Según el comunicado difundido por la Sala de Prensa del Vaticano, la frase escogida para el viaje a Chipre será Consuélanos en la fe, la cual está inspirada en el nombre del apóstol Bernabé, patrono de la isla. En cuanto al logo, este está compuesto sobre un fondo blanco con una figura impresa de la carta geográfica de Chipre. A la izquierda se aprecia al Papa Francisco dirigiendo su mirada a San Bernabé y a la derecha un ramo de olivo entrelazado a una espiga de trigo,
signos de la paz y la comunión. Todo esto rodeado por la frase del viaje tanto en inglés como en griego. Por otro lado, respecto del lema de la visita a Grecia, el escogido fue abrámonos a las sorpresas de Dios, que quiere hacer resplandecer su luz en nuestro camino, que fue extraído del mensaje del Santo Padre para la última Jornada Mundial de la Juventud. Es preciso detallar que en una declaración oficial a los medios acreditados ante la Santa Sede, el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que, como se señaló, el Papa Francisco viajará a Chipre del próximo 2 al 4 de diciembre y visitará la ciudad de Nicosia, mientras que a Grecia visitará del 4 al 6 de diciembre, donde visitará Atenas y la isla de Lesbos. Por otro lado, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización anunció todas las iniciativas que se impulsan desde el Vaticano con ocasión de la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, próxima a celebrarse el 14 de noviembre. Con ocasión de la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 14 de noviembre de este año, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización anunció todas las iniciativas que se están impulsando al respecto desde el Vaticano. En primer lugar, como ya había sido anunciado, el Papa Francisco visitará en forma privada la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís el viernes 12 de noviembre para reunirse con 500 personas pobres procedentes de diferentes partes de Europa. Asimismo, según informaron los organizadores, el Santo Padre compartirá un momento de escucha y oración con ellos. Será acompañado en procesión hasta la Basílica, en donde recordarán algunos de los gestos de San Francisco de Asís. Por otro lado, el domingo 14 de noviembre, el Papa presidirá una misa en la Basílica de San Pedro a las 10 a.m., con la participación de 2.000 pobres. Las lecturas y la oración de los fieles serán proclamadas por algunas personas desfavorecidas. Además, después de la Eucaristía, se distribuirá comida caliente a todos los participantes. Por último, el Vaticano pagará las facturas de gas y electricidad a 500 familias de la diócesis de Roma que atraviesan dificultades económicas y suelen acudir a los centros de caridad y que la pobreza se ha agravado con el COVID-19. De esta manera, el Santo Padre invita a que todas las diócesis del mundo realicen iniciativas similares. Amigos, ahora tenemos que ir a una pausa, pero al volver, Fray Nelson Medina advierte sobre el peligro de la serie Juego del Calamar y señala que no es un simple entretenimiento. Por otra parte, obispos de Francia anuncian vasto programa de renovación tras informes sobre abusos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que en un reciente análisis, Fray Nelson Medina advirtió sobre el peligro de la serie El Juego del Calamar y señaló que no es simple entretenimiento. Ante la popularidad de la serie televisiva El Juego del Calamar, también conocida como Squid Game y difundida por la cadena de streaming Netflix, Fray Nelson Medina advirtió en un video publicado en su canal de YouTube que este programa no es simple entretenimiento. De acuerdo al también doctor en teología fundamental, él mismo no ha visto la serie por limitaciones de tiempo y también por cierto cuidado y amor a su propia integridad intelectual y moral. Sin embargo, precisó que está bastante bien informado de lo que sucede en esta producción y de las repercusiones que tiene. Como se sabe, El Juego del Calamar es una exitosa serie televisiva de origen surcoreano transmitida desde el 17 de septiembre de este año a través de Netflix. El programa presenta a 456 personajes que participan en una serie de juegos letales buscando ganar un premio de alrededor de $38 millones. En esta línea, en su análisis de la serie, Fray Nelson se enfocó en 5 ejes, entre ellos la inocencia y crueldad. 5 ejes. Por ejemplo, un eje es inocencia y crueldad. Inocencia y crueldad quiere decir que te vas a encontrar como con una especie de paradoja, porque la serie muestra la realización de una serie muestra una serie, ¿no? de juegos que son juegos infantiles.
Y se supone que los juegos infantiles tienen esa carga de inocencia, pero el resultado de ganar o perder en esos juegos infantiles, entre comillas, es que muere gente. De esta manera, el sacerdote colombiano cuestionó qué es lo que sucede en la persona y qué sucede en el espectador que mira capítulo tras capítulo de esta serie como parte del análisis sobre un eje que va entre la virtualidad y la realidad. Por estos motivos, para Fray Nelson Medina, el juego del calamar no es simple entretenimiento, sino que están trabajando en nuestra mente. Por otro lado, en Francia, los obispos del país anunciaron un vasto programa de renovación tras un reciente informe sobre abusos en la iglesia. Los obispos católicos de Francia anunciaron hace poco que han acordado realizar un vasto programa de renovación en las prácticas de gobierno en respuesta a un reciente informe sobre abusos sexuales en la iglesia en el país. El anuncio fue dado por Monseñor Éric de Moulin-Beaufort, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, en el día final de la reciente Asamblea Plenaria de los Obispos de esta nación. Durante el encuentro, los prelados escucharon a varias víctimas de abusos y debatieron las implicancias de un informe independiente que estima que cientos de miles de menores han sufrido abusos en la iglesia en Francia en los últimos 70 años. Al respecto, el también arzobispo de Reims dijo que los obispos franceses han decidido iniciar un camino de reconocimiento para las víctimas con la posibilidad de mediación y reparación y que además han reconocido la responsabilidad institucional de la Iglesia, motivo por el que se determinó la implementación de reformas sobre lo que han podido aprender del reporte de 2.500 páginas de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia. Cabe señalar que entre las resoluciones acordadas por los obispos de Francia está la venta de propiedades de algunas diócesis católicas en cuanto sea necesario para poder financiar las compensaciones para las víctimas. Asimismo, se establecieron grupos de trabajo para apoyar los esfuerzos de la Iglesia para responder y prevenir el abuso. Pasando a otras informaciones, solo un obispo votó en las elecciones de Nicaragua. Los demás se abstuvieron de este proceso que muchos han calificado como fraudulento, donde salió reelecto Daniel Ortega. Conozcamos los detalles. El obispo de León, Monseñor René Sándigo, fue el único prelado de la Iglesia Católica en Nicaragua que fue a votar en las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre, a pesar de él mismo mencionar que su familia viene siendo muy afectada por el régimen. Este proceso electoral ha sido calificado por importantes líderes mundiales como una farsa y con el que Daniel Ortega continuará en la presidencia por cuarto periodo consecutivo. De acuerdo a AFP, Ortega ganó las elecciones y tendrá así un cuarto mandato consecutivo tras lograr el 75% de los votos en unas polémicas elecciones con 7 aspirantes opositores encarcelados. De acuerdo al observatorio Urnas Abiertas, la abstención en las elecciones llegó al 81.5% de los votantes, según 1.450 observadores no autorizados en unos 550 centros de votación. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de farsa las elecciones, al igual que la Unión Europea, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Ortega y dijo que Nicaragua tiene quien la defienda. Asimismo, el pasado 6 de noviembre, un grupo de organizaciones de presos políticos envió una carta al Papa Francisco para explicar la grave situación de los detenidos y en la que pidieron su intervención humanitaria. Siguiendo con la información, el Instituto Internacional Juntos por la Vida, JUVIT, realizará el taller Herramientas de Comunicación en Pareja, un esfuerzo que se desarrollará en 2 sesiones, el 11 y 18 de noviembre. Para darnos los pormenores de este taller está conectado con nosotros José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVIT. José Manuel, bienvenido nuevamente a WTN Noticias. Hola Eddie, es un gusto saludarte de nuevo. José Manuel, ¿cómo nació la idea de realizar este taller Herramientas de Comunicación en Pareja y cuál es su objetivo? Bueno,
Este taller nació de la intención, nosotros trabajamos mucho en Juvid el tema de noviazgos y matrimonios, mucho la formación en temas pues no solo espirituales y doctrinales, sino temas también humanos, formación humana, y dentro de esto vimos mucho una constante en las parejas de el tema de comunicación, cómo era necesario reforzar y darles herramientas para trabajar en este aspecto. Entonces empezamos a implementarlo dentro de algunos de nuestros cursos y después decidimos ya hacerlo como un curso propiamente o un taller más bien de comunicación en pareja, que es el que hoy estamos pues promocionando, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles consideras que son los desafíos más grandes a los que se enfrentan las parejas en la actualidad y sobre todo en este tiempo que se vive aún de pandemia? En esta materia de los desafíos más grandes, a mi criterio, nos ha tocado, desde que nos encerraron, nos ha tocado convivir muchísimo más con la gente cercana, con la gente de nuestra familia, con la gente con la que más convivimos. Y esto siempre se convierte en un reto. ¿Por qué? Porque definitivamente al haber más convivencia tiene que haber más comunicación. Y si la comunicación no es efectiva, esto puede jugarnos en contra. De hecho, en las parejas, un estudio que se realizaba un estudio muy grande en Estados Unidos, decía que el 69% de los conflictos en una pareja son perpetuos, es decir, no los resuelven y a la larga reaparecen. Entonces, esto es un reto a la hora de convivir con mi pareja, a la hora de estar, ya sea matrimonio o noviazgo. Entonces, esta pandemia también nos ha traído ese reto, esa situación de saber convivir mejor con los demás, saber comunicarme mejor para llevar no solo la fiesta en paz, digámoslo así, sino para que de verdad sea algo que fortalezca más la relación en vez de desgastarla. Al respecto, José Manuel, dinos por favor, ¿qué temas son algunos de los que abordarán en este taller y quiénes serán los expertos que participarán en él? Sí, y la experta que va a impartir el taller es la psicóloga Nicté Leoni, lleva más de 20 años de experiencia en este tema. Ella es psicóloga, es terapeuta familiar, trabaja mucho con matrimonios y está certificada del Instituto Gottman en temas de manejo de comunicación en pareja. Tiene mucha experiencia, como digo. Y dentro de los temas que vamos a tocar en el taller son la comunicación asertiva, el manejo y resolución de conflictos, el saber manejar las personalidades a la hora de comunicarnos y también la comunicación en temas de amistad y en temas de intimidad también, ¿verdad? Entonces, todo esto lo abordamos no solo con las herramientas como tal, sino hay puesta en práctica, hay ejercicios y demás que se van haciendo durante el taller. Entonces, pues eso ayuda a la pareja a saber cómo aplicar todo lo que está aprendiendo. Finalmente, ¿cómo pueden hacer las personas para inscribirse en este interesante taller? Se pueden inscribir entrando o a nuestras redes sociales como @juvidgt o también pueden entrar a nuestra página web que es juvid.org. Ahí van a encontrar el evento, ahí van a estar los detalles para que se puedan inscribir, para llenar el formulario respectivo y ahí van a encontrar pues cualquier otro pormenor que es relativamente sencilla la inscripción, ¿verdad? Pero ahí lo pueden encontrar y pues hemos tenido la oportunidad de brindar ya este taller propiamente como curso taller ya 3 veces y hemos tenido pues más de 70 parejas a las que hemos podido brindarle estas herramientas, noviazgos y matrimonios. Hemos llegado a tener matrimonios de hasta 40 años, para que lo sepan, no es específicamente para un rango de edad. Y bueno, eso creo que es lo que más les puede interesar. José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de Juvid, gracias por acompañarnos hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes, es un gusto estar aquí de nuevo. Gracias, José Manuel. Y hace poco se dio a conocer que la imagen de la Virgen María será la protagonista de los Ave María Awards, que este diciembre premiarán a lo mejor del cine católico en todo el mundo. Veamos el siguiente informe. La imagen de la Virgen María será la protagonista de los Ave María Awards, que este diciembre premiarán a lo mejor del cine católico en todo el mundo. Así lo informó Gaby Jacoba, iniciadora de los nuevos premios cinematográficos,
quien explicó que la imagen de Santa María es la estatuilla de los premios, porque el sueño de Ave María Awards es llevar el amor y la alegría de Dios a través del cine católico a los corazones. Asimismo, Jacoba, también directora del Festival Internacional de Cine Católico, señaló que los Ave María Awards buscarán reconocer el trabajo de evangelización y el trabajo de llevar el amor, la fe y la esperanza. Al respecto, Gaby Jacoba subrayó que el cine es un arte y una manera de evangelizar. Por ello, las películas católicas se vuelven instrumentos por donde el Espíritu Santo y la gracia de Dios tocan los corazones. Finalmente, Jacoba destacó que el festival será transmitido por televisión internacional, así como a través de diversas plataformas de redes sociales, y expresó además su agradecimiento a todos los que han hecho posible dicho proyecto, que busca transformar muchas vidas y tocar con el amor de Dios a muchos corazones a través del cine católico. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy la Iglesia celebra a San León Magno, doctor de la Iglesia y promotor de la sana doctrina. Oremos para que todos los pastores estén a la altura de esa sagrada misión. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.